Bienvenidos a un episodio más de Capital Emprendedor. Yo soy Laura Cortés. Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte y en Capital Emprendedor ayudamos a los dueños de negocio a que puedan profesionalizar su negocio y tener más calidad de vida. Innovación. Libertad empresarial. Comunidad. Crecimiento. Estrategia. Capital Emprendedor. El podcast para dueños de negocio que quieren profesionalizar su empresa Y expandir su libertad. Capital Emprendedor. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver que en los negocios siempre hay dos ambientes, el tiempo de guerra y el tiempo de paz. ¿Tú ubicas cuáles son estos dos? Y al final de este capítulo nos encantaría que nos cuentes en qué mood estás el día de hoy. Sí, la vida de un empresario la podemos clasificar en dos momentos. Momentos donde hay paz, que el negocio va muy bien, los clientes están fluyendo, hay pagos, hay flujo de efectivo, el equipo está muy bien y son dos momentos que hay que disfrutar porque no son para siempre. Y hay momentos donde entras al momento de guerra, ¿no? Sí. El momento de guerra es cuando pues, hay crisis, hay un problema financiero en el negocio, se nos cayó un cliente, no tenemos flujo de efectivo y entonces pues entras a otro mood, ¿no? Y es importante entender cuándo estás en un mood y cuándo tienes que cambiar al otro estado, ¿no? Y saber que en cada estado tienes que manejarte de manera distinta. Exacto. De momentos de paz y momentos de guerra. Hegel decía que los momentos de paz son páginas en blanco en la historia de la humanidad, porque al final en la guerra, en los momentos de crisis es cuando pues las cosas cambian, donde aprendemos, donde mayormente crecemos como empresarios. Entonces, bueno, vamos a hablar justamente de estos dos momentos en la vida de cualquier empresario. Claro, y como dueño de negocio, al final, estando al frente, tomando decisiones, el liderazgo tiene que ver con esa capacidad de saber identificar en qué momento estás y saber leer ese entorno, saber leer cómo está el negocio y saber en qué modo te vas a poner. Estamos en un momento donde equipo es momento de estar en paz. Exacto. Y guerra. Y entonces creo que esa adaptación es clave para poder identificar cómo puedes atacar mejor tu mercado y hacer que tu negocio vaya navegando. Entonces, si estamos listos, vamos a hablar de... Sí, y es que toda la bibliografía de negocios te hablan de cómo ser un buen empresario en épocas de paz. Claro. Pero he visto muy poca bibliografía que te hablan, oye, momentos de guerra, de crisis, ¿cómo los manejas? Y la realidad es que la vida de cualquier emprendedor pasas por muchas épocas de crisis. Sí. En cada año hay momentos de crisis y es natural y normal. Lo importante es entender y mentalizarte y saber cómo te tienes que conducir en esos momentos, ¿no? Entonces empecemos con épocas de guerra. ¿Qué son las épocas de guerra? Bueno, creo que, por ejemplo, un año como el que estamos terminando en México, que fue un año electoral con muchísimos cambios económicos, sociales, políticos, pues desestabiliza muchas cosas que ya veníamos como manejando y, por ejemplo, ese es un factor que es una época de guerra en donde te obliga a estar en un modo supervivencia. Otro también puede ser, por ejemplo, lo que vivimos hace años con la pandemia, que eso también es un factor interno, externo, que de pronto te pone en un modo de supervivencia. Así es. O sea, una época de guerra, metafóricamente hablando, es cuando el negocio, por un factor externo, como bien mencionas, Lau, temas económicos, políticos que nos pueden afectar en el entorno, o por un factor interno, ¿no? Sí. Decisiones equivocadas, errores, perdimos un cliente, nos pueden meter en ese momento donde el negocio está en riesgo, donde los riesgos son muy altos, y entonces tienes que cambiar tu mentalidad y empezar a pensar diferente que cuando estás en época de paz. Sí, porque el gran riesgo que puedes tener al no identificarlo es que, por ejemplo, estés teniendo un reto de flujo de efectivo de gente y demás, y tú estés pensando en vamos a construir y vamos a cambiarnos de oficina y vamos a innovar, cuando a lo mejor justo no es momento. Entonces, una época de guerra es un momento donde el negocio necesita entrar en un momento de supervivencia. Exacto. ¿Cómo tienes que actuar? Vamos a hablar de estos puntos. Sí, el primero es en épocas de guerra, es ponerte la cachucha y estamos pasando por una turbulencia, equipo. Y sobre todo tú tener muy claro, tienes que ser resolutivo completamente, es resoluciones inmediatas, tienes que agilizar la toma de decisiones, no puedes pausar. Aquí te invito a comunicarte mucho más frecuentemente. Cuando está en épocas de guerra, la comunicación tiene que ser súper frecuente, juntas de trabajo al menos 2 veces al día para tomar decisiones, porque cualquier decisión mal hecha en los momentos de guerra es crucial. Sí, yo creo que aquí no es el tema de patear, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, ya veremos qué pasa, lo vemos el próximo mes y demás. Es importantísimo identificar si estás en un momento de guerra, el decir, vamos a tomar decisiones, quizá tenemos que pausar las cosas que van más a largo plazo, las cosas que tienen que ver con crecimiento, con innovación, y tenemos que atender lo que es urgente, ya sea lo que decía, es un tema de cultura, es un tema de dinero, es un tema de mercado, pero tenemos que tomar decisiones inmediatamente para poder ver resultados. Se trata también de ser adaptable,
O sea, de saber Sí. que teníamos a lo mejor un plan, teníamos un panorama y un escenario y que tenemos que ser lo suficientemente flexibles y ágiles como organización para saber que tenemos que cambiar el rumbo y sobre todo también ser resilientes. Es decir, que podemos perder algunas batallas durante esa guerra, pero tenemos que aprender de ellas y sacar lo mejor de esos aprendizajes. Totalmente. Y aquí en este momento es importante tomar decisiones. Cuando estás en momento de guerra hay que tomar las decisiones difíciles que a veces pues no nos gustan tomar, pero a veces si el negocio se te está apretando, tienes que tomar decisiones difíciles. Y aquí una muy buena pauta siempre es esta analogía que pasa cuando vas a un hospital y alguien está en una enfermedad o pasando por una emergencia. Lo primero que dicen, vamos a estabilizar al paciente. Es lo primero que hacen los médicos y obviamente toman decisiones, ¿no? Y si tienes que empezar a cortar equipo de inversiones, tienes que empezar a analizar primero, corta grasa, o sea, de todos tus recursos o inversiones, corta grasa, es decir, activos no tan productivos, equipo que de pronto pues no está siendo muy productivo, inversiones que estás haciendo, gastos que pues ya no me sirven para el objetivo que es sobrevivir, claro. Tienes que cortarlo. Entonces empieza cortando grasa, después trata de no cortar músculo, el músculo es la fuerza operativa, lo que te ayuda a dar resultados, trata de no cortarlo, pero si ya estás en fase terminal, pues tienes que cortar algo de músculo y lo que sí es nunca cortes hueso, porque esa es tu estructura, el hueso es el core de tu negocio, ese sí no lo cortes, porque si ya cortas hueso, ya estamos pasando una fase muy preocupante. Claro. Hay que hacer todo lo necesario como dueños de negocio para salvar el negocio en época de guerra y recuerda que tu deber número uno es con el negocio, porque a veces pasa que quiero cuidar a mi equipo. Sí, a ver, hay que cuidarlo, pero tu deber como dueño de negocios es primero cuidar a tu empresa, porque tu empresa cuidará de tu equipo. Claro. Si tomas decisiones por el bien individual y no por el bien común, pues estamos cometiendo un error. Sí, y yo creo que es difícil, ¿no? Cuando te toca tomar decisiones impopulares, pues normalmente como que tiendes a echarte para atrás o muchas veces pecamos de decir, bueno, tal vez el panorama va a cambiar, pero acuérdate que uno de los roles más importantes del director es saber diagnosticar, entonces tienes que saber qué está pasando afuera y cómo esto está afectando también adentro de la organización para tomar decisiones inmediatas, decíamos, para ser flexibles, para ser resilientes, para adaptarnos y tener sobre todo mucha comunicación con el equipo para que sepan qué es lo que está pasando dentro de la organización y todos puedan también estar en ese modo de guerra, ¿no? Y que no estés solamente tú con la batalla y que entonces todo el mundo diga, estamos innovando, estamos creciendo y tú solo cargues esa batalla, ¿no? Súper importante que todos dentro de la organización lo sepan. Sí, y cuando estás en modo de guerra tienes que ser más directivo, tienes que tomar decisiones, no tienes tanto que empoderar a tu gente ni pedirles qué opinan. A ver, vamos a tomar decisiones rápido. Claro. Aquí tienes que ser más autoritario para tomar decisiones porque tu objetivo es salvar el negocio. Sí. Una vez que el negocio sale de esta época de guerra, estas turbulencias, bueno, pasamos a la época de paz que todo está padrísimo, porque ahí ya florece, el negocio está teniendo buenos ingresos, hay clientes, estamos pasando por un momento donde hay flujo de efectivo y aquí tiene que cambiar automáticamente tu mentalidad. En lugar de pensar en el corto plazo y en tomar decisiones inmediatas, tienes que empezar a tomarte un respiro y ver el largo plazo. Sí, y esta oportunidad justo nos permite que dentro de la organización entonces sí puedas fomentar la creatividad, ¿no? La innovación y entonces decir, bueno, a ver qué está pasando hoy que ya generamos muchas utilidades o que ya encontramos el hilo del negocio, pues ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir mejorando? ¿Cómo podemos seguir avanzando? Entonces, sobre todo que puedas fomentar esa creatividad dentro de los colaboradores para que puedan ver más allá del corto plazo. Sí, y aquí es momento de invertir en cultura organizacional, invierte en talleres que hagan que el equipo se cohesione, es momento de invertir en talento adecuado, es momento de pensar a largo plazo y pensar en la continuidad del negocio, hacer las inversiones pensando en el futuro. Tiene también que ver, aquí es momento donde pues sí cambia tu liderazgo, tienes que tener un liderazgo mucho más empoderador, más de delegación, más de capacitar a tu equipo para que obviamente ellos brillen, ellos tomen decisiones, porque el negocio está navegando en un entorno estable. Y eso pues te da mucha tranquilidad y da mucho más certeza. Claro, entonces cuando estás en esta época de paz, tienes la oportunidad justo de dar muchas más posibilidades, muchas más oportunidades, pensar más a largo plazo y como bien decías, empoderarlo. Y o sea, hay que también identificar cuando es un momento de paz para que puedas justo ir construyendo el futuro y que independientemente de esos buenos años, pues tengas el foco justo en seguir creciendo y profesionalizando tu negocio, porque muchas veces también se nos va y decimos, tuvimos muchos buenos años y ni siquiera me di cuenta y me dediqué a otras cosas porque como el negocio allí va, pues ni siquiera le presté atención, ¿no? Entonces también identificar que estamos en un momento de paz
te va a ayudar a que puedas identificar también un momento de crecimiento, de expansión, de cultura y demás. Y entonces también diagnostica eso y pues sí ve muy claramente en cuál de los dos momentos estás. Y sobre todo prepararte, cuando estás en momentos de paz, prepararte porque va a llegar otro momento de guerra. O sea, la vida de un empresario es como una montaña rusa, estás arriba, estás abajo, a veces te sientes súper bien, le estás logrando y de pronto todo te sale mal, problemas con el equipo. Así es el camino, así es. Sí. Y entonces prepararte, cuando estás en esos momentos, prepárate, invierte para que cuando venga la época de guerra, pues estés con mejores herramientas. Invierte en tu negocio para que cuando llegue en esa época te prepares, ¿no? Como en la serie esta de la casa de dragones, ¿cómo se llama? House of Dragons. House of Dragons, pero antes, ¿cómo se llama? Sí, la casa sí, de dragones. Game of Thrones. Que decían The Winter is coming, ¿no? El invierno ya viene, prepárate porque eso viene, ¿no? Y yo lo que he visto en mi experiencia es que cada 10 años aproximadamente viene una crisis fuerte económica. Claro. O sea, vino el COVID, pero antes fue la crisis del 2008, después en el 95 fue la devaluación, o sea, aproximadamente cada 10 años hay una crisis muy fuerte económica que nos pega a todos los negocios y hay una depuración en el mercado. Entonces, las empresas que se prepararon y que están listas, justamente es cuando los empresarios hacen más dinero, cuando están preparados en las épocas de crisis, tienen dinero, inversiones, cuando crecen, ¿no? Y hay muchas historias de éxito a través de épocas donde eran momentos de crisis y creo que hoy viene muy al caso este tema de los momentos de paz y los momentos de guerra. Estamos justo atravesando muchísimos cambios políticos, sociales, económicos a nivel no solamente en país, sino a nivel global. Hubo más de 60 países con elecciones, todo está cambiando y por supuesto en un cambio de año en donde igual nuevos gobiernos, nuevas regulaciones, nuevas cuestiones incluso climáticas te obligan también a voltear a ver hacia afuera. Entonces recuerda, tienes que salir de la operación del negocio y no solamente ver esa operación y ese día a día, sino que tienes que tener la capacidad de entender qué está pasando en el entorno y cómo ese entorno va a afectar ya sea positiva y negativa, ¿no? Porque siempre en todo momento de crisis y demás hay ganadores y hay perdedores. Tienes que identificar si tu negocio va a ser un momento de paz porque justo ese cambio le va a ayudar muchísimo o justamente esa situación lo va a meter en un momento de guerra. Entonces te invitamos a hacer esa reflexión de estos momentos. Y bueno, ya para ir sintetizando, cuando hay tiempos de paz, pues es momento de enfoque en el crecimiento y de innovación en el negocio. Cuando es un momento de guerra, es un momento de supervivencia y de generar resultados rápidos. Cuando estás en época de paz, es momento de pensar a largo plazo. Y cuando estás en guerra, es momento del corto plazo. Cuando estás en una época de paz, es momento de empoderar a tu equipo. Y cuando estás en guerra, es momento de control y darle mucha dirección al equipo. Cuando es momento de paz, pues tienes un plan, una ruta y tienes que tener mucha disciplina para seguir la ruta marcada. Y cuando es guerra, es un tema más de flexibilidad y saber que puedes cambiar el rumbo y que tienes que ir adaptándote. Cuando estás en paz, pues es momento de pensar e invertir en el futuro. Y cuando es un momento de guerra, es un momento de cuidar el flujo de efectivo al máximo y saber que tienes los recursos para sobrevivir. Entonces, ¿tú qué eres? ¿Eres un CEO, un director general de guerra o de paz? Hay gente que florece en épocas de guerra, hay gente que florece más en épocas de paz. En épocas de guerra es muy importante la mentalidad, tener el optimismo, la confianza de que vas a salir de esta época, y en épocas de paz es tener un pensamiento mucho más estratégico a largo plazo, invertir y cuidarte para que cuando llegue la época de guerra pues estés preparado. Déjanos saber en los comentarios si tú estás en una época de paz o de guerra. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Instagram, en Facebook como Innovarte MX. Estamos también en LinkedIn y por supuesto sigue escuchando más episodios de Capital Emprendedor. Hasta la próxima.